El silencio reinaba en Judá, creando un vacío que solo la valentía podía llenar. Tomar el trono no era su elección, sino un destino predestinado. Mientras muchos se rendían a falsos dioses, él permanecía firme en su fe. Un ejército avasallador de 1 millón marchó contra él, y su respuesta fue sencilla y poderosa: oración. Esta es la historia de un joven rey que depositó su confianza en el Dios que vio lo imposible hacerse realidad. Era un niño frente a una multitud, pero su convicción fue lo que reescribió su historia. Cuando el reinado de Abías llegó a su fin, Jerusalén se encontraba bajo un manto de expectativa. Asa, su hijo aún niño, ascendió al trono en uno de los periodos más cruciales de la historia de Judá. La nación estaba moralmente agotada y espiritualmente perdida, alejándose del legado divino que sus antepasados habían construido. Como se relata en el libro de Crónicas, en los primeros años de su liderazgo, Asa experimentó una década de serenidad en la tierra, actualizando la reconciliación de Judá con su Dios. La calma que Asa vivió no fue meramente suerte, era una oportunidad divina de renovación. Aprovechó ese periodo para hacer lo que muchos soberanos maduros temían: restaurar la devoción a Dios. En todo Judá, altares a dioses extranjeros y objetos de culto pagano eran comunes. La religiosidad procedente de Canaán no solo era inmoral, sino un veneno para cualquier nación que quisiera mantener su pureza espiritual, como afirma F. Bruce. Entre los cultos a Baal y Asera, la perversión de valores era la norma. Sin embargo, Asa comprendió que su verdadera vocación no era simplemente gobernar, sino rescatar la esencia espiritual de su pueblo. Al inicio de su reinado, tomó acciones que antes parecían impensables. En lugar de buscar solo paz política, Asa destruyó los santuarios idolátricos y erradicó tradiciones destructivas. Contraviniendo el sistema y las viejas convenciones, se alineó profundamente con los propósitos divinos. Dios, al ver el corazón comprometido de Asa, aprobó sus acciones. Como se menciona en las Escrituras, Asa actuó con justicia ante el Señor. Edwin Yamauchi destaca que el sincretismo religioso era un problema constante tras el reinado de Salomón. Mientras otros lo toleraban, Asa eliminó esa fusión corrupta. Los restos arqueológicos en Tel Arad atestiguan ese sincretismo que Asa decidió abolir. Aunque inicialmente el pueblo vaciló, las reformas de Asa empezaron a dar frutos de renovación. No solo eliminó la adoración falsa, también revitalizó la práctica de la verdadera fe, llamando al pueblo a un encuentro genuino con Dios. Con la caída de los ídolos, la tierra comenzó a prosperar. Bajo su liderazgo, Judá encontró no solo dirección, sino la promesa de un futuro más brillante. El liderazgo de Asa, joven pero lleno de valor, inauguró una nueva era, no basada en la fuerza militar, sino en la devoción espiritual. El mayor desafío que enfrentaba no estaba fuera de sus muros, sino en la idolatría que amenazaba internamente. El llamado de Asa fue atendido, porque, aunque la corona le fue dada en la infancia, su determinación demostraba ser inmensurable. Durante esa década de paz, Asa sembró semillas de fe y fidelidad que prepararían a la nación para futuras pruebas. A medida que la paz inevitablemente llegaba a su fin, la atención de un enemigo lejano se volvía hacia Judá. Asa, madurado en la fe, sabría en quién confiar en el calor de la batalla. En tiempos de serenidad, trabajó para fortalecer espiritualmente su tierra. La Escritura relata cómo, incluso cuando la estabilidad parecía absoluta, él no cesaba de purificar Judá, derribar altares paganos, restaurar la práctica de los mandamientos divinos y ordenar al pueblo que buscaran sinceramente a su Dios era su misión constante. Incluso, Asa se atrevió a reformar el núcleo del palacio al destituir a su abuela Maaca de su cargo por sus prácticas idolátricas. Esa decisión audaz mostró que su fidelidad a Dios superaba los lazos hereditarios, delineando la verdadera noción de liderazgo justo.
La Biblia proclama que, aunque algunos problemas persistían, el corazón de Asa permaneció completamente entregado al Señor. Esto caracteriza a un verdadero reformador, alguien cuya integridad ante Dios persiste, incluso si su misión aún no ha terminado. Los efectos de esa lealtad se multiplicaron. Con las ciudades reconstruidas y el pueblo espiritualmente revitalizado, Judá floreció. Asa reunió un ejército impresionante, pero sabía que la fuerza de sus tropas no podía compararse con el poder de Dios. Su estrategia no se basaba en la confianza en armas, sino en la dependencia del Altísimo. Por eso, invirtió en preparar a su pueblo, fortaleciendo sus defensas y organizando sabiamente las fuerzas militares. De Judá, reunió 300,000 soldados, equipados con escudos y lanzas, listos para defender la nación. De Benjamín, otros 280,000 guerreros hábiles, entrenados con arco y escudo. Todo eso representaba una fuerza de combate de casi 600,000 hombres. Sin embargo, Asa sabía que el verdadero escudo de Judá era la bendición de Dios. Su discernimiento no provenía solo del sentido común, sino de una profunda convicción espiritual. Mientras muchos podrían interpretar esa preparación como señal de desconfianza, él la veía como una acción de fe, una manera de demostrar que, mientras pudiera, se estaban fortaleciendo para los días difíciles. El renombrado egiptólogo Kenneth Kitchen explica que, en la antigüedad, la reforma religiosa a menudo se usaba como instrumento político, una estrategia de control o manipulación. Pero en el caso de Asa, sus acciones tenían una motivación más sincera y espiritual. Él realmente buscaba purificar la nación. No buscaba agradar a aliados ni mantener alianzas mundanas, sino hacer lo correcto a los ojos de Dios. Por eso, se celebra que su corazón permaneció perfecto delante del Señor durante toda su vida. Aunque no logró erradicar completamente todos los símbolos de idolatría, su integridad era evidente. La Biblia refuerza que, aun con las imperfecciones, el corazón de Asa nunca se apartó de Dios, y esa fidelidad le trajo beneficios tanto materiales como espirituales para Judá. Cuando la fidelidad del rey se manifestó de esta manera, las consecuencias positivas comenzaron a extenderse por toda la tierra. Las ciudades fueron restauradas, sus muros reforzados contra invasores, y el pueblo empezó a vivir con una esperanza renovada. Asa priorizó la formación de un ejército entrenado, pero también invirtió en la disciplina espiritual de sus ciudadanos. Él sabía que una nación solo podría prosperar si estaba fundada en la verdadera fe. Pronto, Judá respiró un aire nuevo de esperanza, reconectándose con su propósito divino. Lideraba con valentía y sabiduría, no por la fuerza bruta, sino con una autoridad nacida del compromiso con Dios. Y mientras el joven rey asumía el mando, la verdad permanecía. Un liderazgo basado en la fidelidad a Dios es capaz de transformar toda una nación. Asa, aunque joven en edad, poseía una valentía de gigante, porque su corazón buscaba hacer lo correcto ante el Señor. Y fue en ese período de estabilidad donde sembró las semillas para una victoria futura, pues toda preparación requiere su tiempo de prueba. El período de paz, sin embargo, no era eterno. Un enemigo lejano, con malas intenciones, comenzó a movilizar sus fuerzas contra Judá. El ejército enemigo crecería en tamaño y poder, y el joven rey tendría que usar toda su madurez y fe para decidir la mejor actitud a seguir. Podría confiar en la fuerza de sus soldados o volver a clamar al Dios de sus primeros años de reinado. Y fue precisamente en ese momento de decisión que el verdadero carácter de Asa sería puesto a prueba. Durante estos años de calma, él no permaneció inerte. Al contrario, fue precisamente en la tranquilidad que trabajó para fortalecer las raíces espirituales de Judá, preparando a su pueblo para afrontar momentos de mayor adversidad. La Biblia relata en detalle, en los libros de Crónicas y Reyes, que Asa se dedicó a eliminar los altares extranjeros, a destruir los ídolos y a llamar al pueblo a buscar sinceramente al Señor, restaurando la verdadera adoración.
Su decisión más valiente, sin embargo, fue remover a su propia abuela del trono, porque ella había construido un horrendo ídolo dedicado a la diosa Asera, poniendo en riesgo la integridad de su liderazgo y su fidelidad al pacto de Dios. Aunque esa acción parecía dura, demostró que Asa no tenía privilegios ni vínculos que le impidieran luchar por la justicia. Su decisión reafirmó que la fidelidad a Dios debía estar por encima de cualquier lazo familiar o político. La Biblia afirma claramente que, aunque no todos los ídolos paganos fueron completamente destruidos, el corazón de Asa permaneció perfecto ante el Señor cada día. Esa perseverancia es lo que caracteriza a un verdadero reformador, alguien que mantiene una integridad constante, incluso frente a desafíos internos en la gestión del reino. Las consecuencias de esas actitudes se reflejaron de inmediato en toda la nación. Como una corriente de agua en plena primavera, Judá empezó a experimentar una verdadera renovación. Las ciudades fueron restablecidas, los muros reforzados para proteger sus fronteras, y el pueblo fue fortalecido tanto en lo físico como en lo espiritual. Asa prestó atención a la formación de un ejército bien entrenado, preparado para defender la nación, pero también aseguró que su prioridad seguía siendo la fidelidad al Dios verdadero. Para ello, movilizó sus recursos y lideró con sabiduría, siempre confiando en que toda fuerza humana sería insuficiente sin la protección divina. Él sabía que el verdadero poder de Judá venía de Dios, aquel que escucha las oraciones y responde a las necesidades de su pueblo. Así, toda esta preparación, aunque parecía una estrategia política o militar inteligente, tenía en su corazón una motivación de fe profunda. El entendimiento de Asa era que la paz, la prosperidad y la fuerza de la nación dependían de su dependencia del Señor. La historia relata que él no confió en sus recursos ni en sus estrategias militares, sino que se lanzó en oración y búsqueda sincera, reconociendo que solo Dios podía garantizar su victoria. El famoso egiptólogo Kenneth Kitchen, especialista en la historia antigua de Israel, refuerza que muchas reformas religiosas de otros pueblos eran meramente estrategias de manipulación política. Sin embargo, la acción de Asa fue motivada por un deseo genuino de alinearse con la voluntad de Dios. Él no actuó para consolidar su poder ni para agradar a aliados, sino por una convicción celosa de que la adoración verdadera debía ser restablecida en Judá. Eso provocó un despertar espiritual en el pueblo, que empezó a reevaluar sus valores y a tomar en serio sus compromisos con Dios. El cambio en la sociedad fue rápido y profundo. Los sacerdotes y levitas volvieron a enseñar la ley de Dios a las familias, y las fiestas sagradas regresaron al calendario del pueblo. Las familias volvieron a orar y a leer las Escrituras, y toda la nación empezó a experimentar un renacimiento espiritual. Este ambiente de devoción sincera creó una atmósfera de prosperidad y paz verdaderas. Con el corazón limpio de idolatría y las acciones pautadas en la fidelidad a la palabra de Dios, la tierra volvió a florecer. Los campos cobraron colores vibrantes, se acabaron los sacrificios profanos, y la lluvia volvió en el tiempo justo, garantizando buenas cosechas. El periodo de tranquilidad también evidenció el valor del planeamiento estratégico y espiritual de Asa. Al fortalecer la infraestructura del reino, construir murallas, reforzar ciudades y entrenar un ejército fuerte, él sentó las bases para proteger Judá en tiempos difíciles. Pero todo eso era sostenido por un corazón entregado a Dios. Su visión abarcaba la preparación material y espiritual, ambas esenciales para una nación fuerte. A pesar de todo, él sabía que el mayor enemigo venía de dentro de Judá, la idolatría arraigada. Con valentía, Asa decidió enfrentarse no solo a los ídolos visibles, sino también a las raíces del pecado que se infiltraban en la cultura, en las familias e incluso en el palacio. Su decisión más audaz fue destituir a su propia abuela, sacrificando vínculos familiares en favor de la fidelidad al Señor. El acto de apartar a su abuela del trono, por haber construido un ídolo para Asera,
fue un gesto de valentía extraordinaria, demostrando que ningún privilegio, sea sanguíneo o político, puede sobreponerse a la obediencia a Dios. La fidelidad de Asa fue testificada en las Escrituras, que afirman que su corazón permaneció íntegro durante toda su vida, aunque no logró eliminar todas las fuentes de idolatría. Su actitud de corazón sincero y obediente constante lo destacó entre los reyes de Judá. Aunque tuvo imperfecciones, su ejemplo de integridad y dedicación al Señor se convirtió en una herencia duradera. Esa perseverancia produjo frutos palpables en la nación. Promovió reconstrucciones, reforzó los muros y reformó las ciudades. Con un ejército de soldados habilidosos, 300,000 de Judá y otros 280,000 de Benjamín, Asa poseía una fuerza considerable, pero él tenía plena conciencia de que la verdadera fuerza venía de Dios. Esa sabiduría lo llevaba a entender que la paz no era un objetivo en sí misma, sino una oportunidad para sembrar, consolidar y prepararse para los días difíciles que seguramente llegarían. Por eso, buscó alinearse con la voluntad del Señor, sabiendo que una nación dependiente de Dios es invencible. Esa actitud de dependencia y oración fue respaldada por estudiosos, como Kenneth Kitchen, que destacan como muchas reformas espirituales en la antigüedad eran usadas en ocasiones con fines políticos o de manipulación, pero que las acciones de Asa indican una búsqueda genuina por agradar a Dios, sin considerar las consecuencias políticas. Él no limpió los templos ni eliminó los ídolos solo para agradar a sus aliados o por interés político, sino porque su motivación principal era honrar y obedecer al Señor de todo corazón. Esta sinceridad reflejaba una renovación profunda en la fe de todo el pueblo. Cuando los sacerdotes y levitas retomaron la enseñanza de las Escrituras, la verdadera adoración empezó a florecer en Judá. El impacto de estas reformas fue profundo y duradero. La tierra, que llevaba las cicatrices de la corrupción y la idolatría, comenzó a recuperar su pureza espiritual. La prosperidad volvió, pues al restablecer su relación con Dios, también retornaron sus bendiciones. Las cosechas prosperaron, las ciudades reconstruyeron sus muros, y la seguridad se afirmó, permitiendo que el pueblo disfrutara de una vida de paz y estabilidad. Durante ese período de tranquilidad, Asa no perdió tiempo. Invirtió en fortalecer la estructura defensiva del reino, reforzando las murallas y organizando un ejército entrenado, capaz de resistir si fuera necesario. Pero pese a todo, su mayor confianza seguía en la provisión y protección de Dios. Su postura recordaba que, mientras el pueblo de Dios permaneciera fiel, la seguridad de Judá no dependía solo de armas, sino de la fidelidad al Señor. Sabía que la verdadera fuerza venía de la oración y de la dependencia de Dios, y eso guiaba cada una de sus acciones. Sin embargo, todo ese periodo de paz y estabilidad no duró para siempre. Preparado por esa etapa de fortalecimiento espiritual y material, Asa sabía que momentos de adversidad llegarían. Los ojos de enemigos ocultos, que aguardaban una oportunidad, comenzaron a volverse contra Judá. Un ejército poderoso surgió, y su amenaza puso en riesgo la paz alcanzada. Ahora, con mayor madurez en su fe, Asa tendría que decidir si confiaba en la fuerza militar o, una vez más, acudiría al poder del Dios vivo que lo había sustentado hasta entonces. Él había aprendido que su verdadera seguridad venía del Señor, y esa certeza le daría valor y coraje para enfrentar la próxima batalla. El silencio de prosperidad en Judá parecía una bendición, pero también era un momento de preparación. Así como un árbol fuerte necesita raíces profundas, la nación tuvo que construir una base sólida en la espiritualidad. Durante todo ese proceso, Asa trabajó arduamente. Reforzó las ciudades, entrenó soldados y cultivó esperanza. Su fe, inquebrantable, sirvió de ejemplo para el pueblo, que empezó a entender que la verdadera paz
solo llega cuando permanecen firmes en la alianza con Dios. En el corazón de Asa había una firme determinación de proteger y mantener la pureza de la adoración al Señor. Y eso lo llevó a tomar una decisión valiente e inusual: confrontar las raíces del pecado incluso dentro de su propia familia. Eliminó a su propia abuela del trono, porque ella había promovido una idolatría que comprometía a toda la nación. Esa actitud, vista por muchos como radical, demostró que la fidelidad a Dios no admitía privilegios ni concesiones, por menores que fueran. Incluso aquellos que eran más queridos por Asa debían seguir el camino de la rectitud o enfrentar la justicia de Dios. Esa postura de integridad y obediencia eterna fue reconocida y exaltada en la Biblia. Se afirma que, pese a las imperfecciones humanas, el corazón de Asa permaneció perfecto ante Dios durante toda su vida. Esa dedicación total al Señor distingue a un verdadero reformador, alguien que busca la integridad, que no se conforma con el pecado, aunque el proceso de reforma aún esté en marcha. Y con ello, Asa sembró semillas de fe y valentía que florecerían en tiempos futuros, llevando a su pueblo a una nueva era de bendiciones y unción divina. La historia de Asa es un poderoso recordatorio de que la fidelidad a Dios es la mayor arma contra cualquier adversidad. Su vida nos enseña que, incluso en una juventud inusual, la valentía y la integridad pueden transformar una nación, y que la verdadera fuerza de un rey, o de cualquier líder, no reside en su poder militar o político, sino en su confianza inquebrantable en el Dios que todo lo puede. Así, su trayectoria permanece como ejemplo atemporal de fidelidad, valentía y perseverancia en el camino con el Señor. La recuperación del comercio y el fortalecimiento de las fronteras marcaron una etapa de prosperidad en Judá, todo gracias a la valentía de un joven rey que puso a Dios en el centro de sus decisiones. Bajo su liderazgo, la orden volvió a reinar, la justicia se expandió, y la nación empezó a experimentar una estabilidad que parecía inamovible. Pero, como toda paz verdadera, esta también tenía límites. La fama de Judá se difundió, y con ella, los ojos de naciones vecinas codiciosas fueron atraídos por sus tierras fértiles y ricas, y una sombra oscura comenzaba a deslizarse por las fronteras del sur, anunciando una tormenta inminente. Esa amenaza tenía nombre y fuerza impresionantes: un ejército colosal que avanzaba como una bestia salvaje, aliado a una coalición de pueblos, enemigos, listos para desafiar al Dios de Israel y conquistar Judá. Lo que se formaba ante los ojos de todos no era solo una guerra común, era una ofensa directa a la soberanía de Dios. Ahora, el joven rey Asa debía decidir: ¿confiaría en la valentía de sus 580,000 soldados, una fuerza considerable, o se postraría una vez más entregándose al poder mayor que cualquier ejército terrenal, al Dios que otorga la victoria? Si te está gustando esta historia, deja un amén en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Prepárate, porque lo que sigue te sorprenderá y te llenará de esperanza. La paz de una década, que parecía un regalo divino concedido a Asa para fortalecer espiritualmente su nación, estaba a punto de ser puesta a prueba. La nube negra que se formaba en el horizonte llevaba el nombre de Sera, el etíope. Su llegada anunciaba la mayor batalla enfrentada por Judá hasta ese momento, y la narrativa bíblica, en Segundo Crónicas 14, describe el escenario con vívido detalle. Sera marchaba contra Judá con un ejército de 1,000,000 de hombres armados, apoyados por 300 carros de guerra, una fuerza tremenda, casi inimaginable en aquella época, cuando el simple sonido de 100 soldados podía poner una ciudad enloquecida. Esa cifra colosal representaba una amenaza real, una fuerza implacable que desequilibraba toda esperanza de victoria con sus armas de hierro, caballos imponentes, arqueros experimentados y una sed de destrucción violenta. Del otro lado, Asa disponía de sus hombres, valientes y entrenados pero en número,
solo la mitad de la fuerza que traía su enemigo. La batalla, sobre el papel, parecía perdida. La decisión de enfrentarse, incluso ante esas probabilidades, fue un acto de fe que sería recordado por generaciones. Al fin y al cabo, ¿quién era Sera? Aunque los detalles históricos sean escasos, estudiosos sugieren que podría haber sido un comandante nubio, una tribu guerrera poderosa del sur de Egipto, región hoy conocida como Sudán. Los arqueólogos descubrieron que los nubios eran aliados frecuentes de Egipto y tenían una reputación temible en la guerra. En Kerma, antigua ciudad nubia, excavaciones revelaron tumbas con armas de bronce, lanzas ceremoniales y inscripciones de conquistas militares que indicaban que ejércitos como el de Sera eran realmente formidables. Algunos estudiosos creen que el nombre Sera quizás no sea un nombre propio, sino un título de liderazgo regional, un símbolo de autoridad casi divina, una figura que reunía varias tribus del sur con el objetivo de conquistar tierras y saquear recursos. Sea cual sea su origen, Sera y su ejército eligieron el llanura de Maresa, un vasto y abierto campo, ideal para carros de guerra y ataques rápidos. Era el escenario perfecto para una destrucción masiva, y el miedo fácilmente podría haber dominado el corazón de cualquier comandante. Sin embargo, Asa, en lugar de retroceder, marchó con determinación hasta allí. Colocó su ejército en formación y hizo algo que pocos líderes habrían tenido el valor de hacer en ese instante. Entregó todo a Dios en oración. Mientras los guerreros de Sera preparaban sus armas, Asa se arrodilló allí mismo, delante de toda la nación, y oró. Ese fue un momento de decisión que cargaba el peso de toda una historia de fe y valentía. No buscó alianzas ni apoyo externo, ni se ocultó, sino que buscó la fuente de toda fuerza, el propio Dios de Israel. Como en las antiguas naciones, él reconoció que la verdadera batalla no era solo contra enemigos visibles, sino contra el pecado y la incredulidad que amenazaban a su nación. La oración de Asa, una de las más poderosas y sinceras registradas en la Biblia, muestra que la verdadera victoria viene de quienes confían plenamente en el Señor. Antes de que la batalla comenzara, él declaró su total dependencia de Dios, reconociendo que sin su poder, ninguna fuerza humana sería suficiente. Sus palabras, breves pero llenas de fe, fueron: Señor, nadie es fuerte para ti. Tú eres quien puede ayudarnos en esta lucha. Nuestro ojo está puesto en ti, y por tu nombre enfrentamos a esta multitud. Esas palabras no eran solo un pedido de ayuda, sino una afirmación de esperanza y entrega total al Dios que todo lo puede. Al arrodillarse allí, Asa, en realidad, estaba transformando la guerra que parecía perdida en un momento de entrega. Colocó su confianza no en la fuerza de las armas o en la cantidad de soldados, sino en la soberanía del Dios del universo. Esa actitud marcó un punto de inflexión en la historia de Judá y nos deja un ejemplo para todos hoy. ¿Cuántas veces nos encontramos rodeados de problemas aparentemente insuperables, con recursos insuficientes o inalcanzables? ¿Cuántas veces todo a nuestro alrededor grita derrota, como la llanura de Maresa? La respuesta de Asa es una lección que resuena a través de los siglos. Antes de levantar la espada, hay que levantar los ojos al cielo. Antes de luchar con las manos, es necesario vencer con el corazón. Lo que sucedió a partir de ese momento fue un milagro que comienza precisamente en la oración de entrega. Y eso es algo que también puede transformar tu vida. Imagina la escena, una batalla a punto de comenzar, un ejército abrumador de 1.000.000 de soldados etíopes con sus carros de guerra, listos para destruir todo. Pero, en el instante decisivo, el rey Asa, con toda su valentía, eligió arrodillarse y orar. Él sabía que su fuerza, por grande que fuera, era insignificante frente al poder de Dios. Su oración, registrada en 2 Crónicas 14:11,
es una de las más breves pero más poderosas de toda la Biblia, y comienza con una declaración de fe. Señor, nada es imposible para ti. Eso fue una señal de que entendía una verdad fundamental. Dios es el Señor de toda la creación, y si Él quiere, hasta una multitud de millones de enemigos puede ser derrotada por una simple oración de fe. La oración de Asa no fue solo un pedido, fue una proclamación de confianza y sumisión al Dios que hace que lo imposible suceda. Él levantó la mirada al cielo, reconociendo que la guerra no era de él, sino del Señor. Cuando Asa declaró su dependencia, también entregó la guerra a la voluntad de Dios. Dijo: «Socórrenos, oh Señor nuestro Dios, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos salido a luchar contra esta multitud». Eso reveló una profunda convicción de que la victoria vendría por el poder de Dios, no por recursos humanos. Es la misma esencia que encontramos en la oración de Josafat, cuando dijo: «Oh Señor nuestro Dios, no tenemos fuerzas para hacer frente a este gran ejército, pero nuestros ojos están puestos en ti». Tus Crónicas 20:12. O en la oración de David, frente a Goliat, cuya confianza no estaba en su fuerza, sino en el Dios de toda la tierra. Por tanto, la oración de Asa lleva un secreto válido para todos nosotros: fe, dependencia y entrega. Cuando presentamos nuestras necesidades ante Dios con humildad y confianza, Él responde con milagros. Y, lo más importante, su presencia se manifiesta en el momento de la batalla más difícil. La actitud de oración de Asa en ese momento de crisis marcó un cambio en la historia de Judá y sirve de inspiración para los desafíos de hoy. Cuando todo indique que la derrota es inevitable, es precisamente allí donde debemos levantar el corazón al Señor, creyendo que Él puede hacer lo imposible. Lo que aconteció después fue un milagro que comenzó desde la oración sincera de Asa. La respuesta de Dios vino de una manera que solo Él podía realizar. Así como en la historia de Josafat, quien convirtió la batalla en un canto de alabanza y adoración, o en la oración de David que derrotó a Goliat, la oración de Asa abrió el camino para una victoria que superó toda expectativa. La fidelidad de Asa al confiar en el Señor se convirtió en un marco, no solo en la historia de Judá, sino en la historia de todos los que creen en el poder de Dios para liberar y salvar. Puedes pensar en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has sentido como en la llanura de Maraesa, rodeado de enemigos, con recursos escasos y esperanza casi agotada? ¿Qué has hecho en esas circunstancias? La respuesta de Asa es un llamado. Antes de actuar con fuerza, actúa con fe. Antes de levantar la espada, levanta tus manos y tu corazón al Creador de todo, porque con Dios lo imposible se vuelve posible. Y esa fue precisamente la fe que marcó toda la diferencia en la victoria de Asa. Así como él, todos enfrentamos momentos de adversidad, donde parece que todo va a terminar en derrota y frustración. Pero el ejemplo de Asa nos muestra que la verdadera fuerza no viene de las armas ni de estrategias humanas, sino del vínculo con Dios y de la confianza inquebrantable en Él. Cuando nos arrodillamos, cuando entregamos nuestras batallas al Señor, abrimos una puerta para que lo sobrenatural actúe en nuestras vidas. La historia de Asa no termina en la oración. Lo que ocurrió después fue un avance increíble. Dios respondió con poder a esa oración genuina y, frente a un ejército tan grande como una fuerza apocalíptica, intervino de manera milagrosa. Según el relato bíblico en Dogma Crónicas 14, Dios hizo que los etíopes, sorprendidos y en confusión, se volvieran unos contra otros, causando caos y derrota. Esa victoria fue un punto de inflexión, no solo en la historia de Judá, sino en la historia de todos los que escuchan y confían en el Dios Todopoderoso. Nadie puede negar, cuando Dios actúa, lo imposible se vuelve realidad, y los obstáculos se convierten en trampolines para lo sobrenatural. Muchas veces,
Nuestras propias limitaciones nos impedirían ver que el poder de Dios está a nuestro alcance para superar cualquier desafío. Al reflexionar sobre esta historia, pregúntate, ¿estás actuando con confianza y dependencia total en Dios, incluso cuando todo apunta a la derrota? ¿Estás orando con fe, reconociendo que Dios es mayor que todos los problemas? Como Asa, el secreto está en doblar las rodillas en el momento adecuado, en el desierto de nuestras batallas más duras, y afirmar, Señor, nada es imposible para ti. No permitas que el miedo o las circunstancias te llenen de confusión. Recuerda, el Dios que respondió a Asa está también contigo. Él no cambia, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Tu oración de dependencia, sinceridad y entrega total tiene el poder de abrir puertas y hacer milagros acontecer, porque la fuerza del cielo nunca falla. Y como enseñó Asa, es en la humillación ante Dios que encontramos la fuerza para vencer a los gigantes de nuestro día a día. Por eso, te animo, al enfrentar tus gigantes, antes de luchar con armas humanas, levanta tu corazón en oración. Confía en el Dios que hace lo imposible posible, y Él te mostrará que, con Él, puedes vencer cualquier batalla, porque la mayor victoria no es la que ocurre en la guerra externa, sino en la interna, cuando tu fe se vuelve más fuerte que cualquier enemigo. Permanece firme, sigue orando y recuerda, Dios está contigo, y Él hará milagros en tu vida igual que en la de Asa. Esa es la verdad que atraviesa los siglos y transforma vidas. No desistas. La victoria está al alcance de quienes confían en el Dios del imposible. La victoria de Asa contra los etíopes es un ejemplo contundente de que la intervención divina siempre supera cualquier estrategia humana. Antes del estruendo, del combate, hubo un momento de silencio profundo, cargado de expectativa. Ese silencio que precede la manifestación de la gloria de Dios. Asa se levantó del lugar sagrado donde había orado, y al hacerlo, trajo consigo la fuerza invisible del cielo. Imagina la escena, el rey arrodillado en oración, frente a un ejército de 1.000.000 de soldados, todos observando su postura humilde. En tiempos modernos, muchas personas podrían interpretar esa acción como debilidad, pero para Asa era un liderazgo genuino, un continued liderazgo que comienza de rodillas, buscando la dirección y la autoridad del cielo. Y lo que sucedió después fue una manifestación clara del poder de Dios. Cuando Asa se levantó, el cielo se abrió y la intervención divina sucedió de manera milagrosa. La Biblia dice que Dios dispersó a los etíopes, confundió sus ejércitos, y los hizo huir aterrorados. Sin estrategias complejas ni planes elaborados, fue Dios quien dio la victoria. La Escritura enfatiza que esa no fue una batalla normal. Fue una intervención directa del propio Dios en favor de su pueblo. Es una demostración de que Él responde a las oraciones fieles y que ninguna fuerza, por poderosa que parezca, puede vencer al Dios que actúa en favor de aquellos que confían plenamente en Él. Ese momento de silencio y oración, previo a la victoria, muestra que la verdadera autoridad no radica en las armas o en la fuerza militar, sino en confiar en el poder y en la voluntad de Dios. La victoria vino no por la cantidad de soldados, ni por las armas, sino por la fe que Asa puso en Dios. La Biblia nos recuerda que, cuando Dios interviene, lo imposible se vuelve posible, y los obstáculos se convierten en trampolines hacia lo sobrenatural. Muchas veces, nuestras limitaciones humanas nos impiden ver que el poder de Dios está al alcance de nuestra fe, listo para ayudarnos a vencer cualquier enemigo. Por eso, al pensar en esta historia, pregúntate, ¿estás confiando completamente en Dios en medio de tus batallas? ¿Estás orando con fe, sabiendo que Él es más grande que cualquier problema? Como Asa, el secreto está en humillarse ante Dios en el momento clave, en el desierto de la dificultad, y declarar con fe,
Señor, nada es imposible para ti. No permitas que el miedo o la confusión te paralicen. Recuerda, el Dios que respondió a Asa también responde a quienes le buscan con humildad y sinceridad. Tu oración, tu entrega y tu fe total abren puertas para que lo sobrenatural se manifieste en tu vida, porque la fuerza del cielo nunca falla. Y como enseñó Asa, en la humillación ante Dios encontramos la fuerza que necesitamos para vencer a los gigantes que parecen insuperables. Sigue creyendo, sigue orando, y verás cómo la intervención de Dios transformará tu realidad. La historia de Asa nos enseña que la verdadera victoria no depende solo de las armas o de los recursos humanos, sino de la dependencia en el poder de Dios. Antes del milagro, siempre hay un momento de silencio, de espera en la presencia del Señor, y esa expectativa es la que activa la misericordia divina. Cuando Asa se levantó cargado de fe, el cielo abrió sus puertas y la gloria de Dios descendió para destruir los planes del enemigo. Por eso, hoy te digo, en medio de tu lucha, arrodíllate en oración, confía en el Dios que hace lo imposible, posible, y prepárate para presenciar una victoria que solo Él puede dar, porque en la presencia de Dios, ninguna batalla está perdida. La fuga del enemigo fue tan completa que los soldados de Judá, liderados por Asa, persiguieron al ejército, derrotado hasta una región cercana a los filisteos, donde destruyeron por completo los restos del invasor. Además del triunfo militar, ese episodio trajo cosechas de bendiciones y riquezas. Todo lo valioso fue saqueado y convertido en herencia para el pueblo de Dios. Los campos que antes habían sido conquistados por los enemigos pasaron a ser parte de la porción de los fieles, y las riquezas que antes servían para el enemigo ahora sustentaban a la nación restaurada. Dios, que concedió la victoria, también proveyó para las necesidades de su pueblo. Ese triunfo no fue solo una cuestión de poder militar, marcó un cambio en la identidad de Judá, que pasó de ser vulnerable a convertirse en una potencia respetada, todo porque confiar en el Dios que hace lo imposible. Las evidencias arqueológicas corroboran esa narrativa bíblica. Relatos de registros egipcios y antiguas inscripciones revelan movimientos militares de pueblos del sur, como los nubios, que retrocedieron ante una fuerza unificada y espiritualmente dirigida. En Gerar y en las cercanías de Tel Gama, restos de ocupación militar, tumbas e inscripciones refuerzan la historia de una victoria basada en la dependencia de Dios, más que en la fuerza humana. Los historiadores destacan que la victoria de Asa no solo fue tremenda desde un punto de vista militar, sino que también tuvo un profundo impacto psicológico. Soldados que estaban llenos de miedo y dudas volvieron con esperanza, alabanza y una renovada valentía en el corazón. Esa victoria transformó a Judá en una nación que no solo sobrevivió, sino que prosperó. La fama de Asa se difundió como fuego en paja, transmitiendo la verdad de que confiar en Dios es la mayor estrategia de todas. La historia demuestra que la verdadera fuerza proviene de un corazón que depende de Dios, que ora con sinceridad y fe, reconociendo que Él es el Señor de todo. Y esa comprensión cambió la historia de Judá, que vivió 35 años en paz en Minomesim. Esta nueva etapa, sin invasiones ni guerras. El resultado, un reinado lleno de construcciones, enseñanzas y fortalecimiento de toda la sociedad. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has mirado un problema y creído que es mayor que tú? ¿Cuántas veces tus oraciones parecen pequeñas frente a la magnitud del desafío? La enseñanza de Asa es clara. La verdadera victoria nace de una oración en dependencia y humildad. Antes de actuar, ora. Antes de levantar la espada, levanta tu corazón a Dios. Porque el secreto de la victoria no está en la cantidad de soldados o en la fuerza física, sino en la fe y confianza en aquel que hace lo imposible posible. La historia de Asa continúa enseñándonos que Dios todavía busca hombres y mujeres
que tengan el valor de confiar en Él, incluso cuando todo parece imposible. Su ejemplo es un llamado eterno. Al enfrentar tus propios serás, esos gigantes que intimidan y paralizan, recuerda que la oración es tu arma más poderosa. Es ella la que hace que las tropas del cielo marchen a tu lado, transformando adversidad en victoria, derrota en conquista. No es tu fuerza ni tus recursos lo que determinará el resultado, es tu fe sincera en el Dios que todo lo puede. Y lo más sorprendente es que esa intervención divina no dependía de estrategias humanas complejas, sino de la oración de un rey que confió plenamente en Dios. Y Dios respondió de manera que mostró que cuando el corazón de alguien está entregado y dependiente, Él se manifiesta de forma sobrenatural. Como en el episodio de Mara, justo antes de que las flechas o las armas comenzaran a volar, el milagro ya se estaba gestando, y toda la gloria fue para Dios, que venció mediante un corazón obediente y confiado. La narrativa bíblica nos enseña que, cuando buscamos a Dios con sinceridad, fe y dependencia, Él no solo derrota a nuestros enemigos físicos, sino que también trabaja en nuestras emociones y en nuestro interior. La victoria de Asa es una prueba concreta de que una oración sincera es una arma poderosa, capaz de transformar lo imposible en una muestra de fe viva y real. Sea cual sea tu gigante, una enfermedad, una deuda, una relación rota, un sueño postergado, recuerda, no estás solo en esta batalla. Así como Asa, puedes arrodillarte, orar y confiar. La respuesta puede tardar, pero llegará en el momento justo. La intervención divina siempre viene a tiempo y trae consigo el mejor regalo de todos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu confianza en el Dios del imposible es lo que marcará la diferencia en tu vida. No mires la fuerza del enemigo, sino enfócate en el Dios que derrota a los gigantes. Tu oración, hecha con un corazón arrepentido y dependiente, sobrepasa cualquier estrategia humana y llega hasta el cielo. Y cuando Dios responde, la victoria está asegurada, no solo en la guerra exterior, sino en la batalla que se libra en tu interior. Quiero animarte a no rendirte, a perseverar en la oración y en la fe. Porque el Dios de Asa, que hizo lo imposible en la historia bíblica, sigue vivo y obrando milagros hoy. Tu oración todavía es un arma poderosa, y tu dependencia de Dios es la clave para una victoria duradera. Mantente firme, persevera y confía, porque quien deposita sus causas en el Señor, recibe fuerzas para seguir adelante. Y así como Asa, verás que el cielo se abrirá, el enemigo será vencido, y tu vida será marcada por milagros sobrenaturales. Créelo, porque Dios aún lucha por aquellos que confían en Él de todo corazón. Y al final, la verdadera victoria es la paz que solo Él puede dar.